¿Estás de acuerdo? Pues mira, Sergio, yo quisiera comentar, bueno, a todos los que están aquí, primero, buenos días. Reconocer que nos acompañan este día de asueto, pues, puente largo. Hay una situación que está ocurriendo en nuestro país que de repente, como hay tantas cosas que no se usaban y que ahora se hacen en este gobierno, como es, por ejemplo, ahora la intervención directa con amenazas, con claras muestras de autoritarismo. Entonces, la verdad que lo que vemos es que de repente se empieza a perder la capacidad de asombro. Y esto lo digo porque el viernes ocurrió, señalan por parte del presidente, algunos señalamientos absolutamente fuera de lugar, que por supuesto tienen que ver con la resolución a una solicitud de amparo por algunas personas, morales o físicas, eso es lo de menos, y en donde el presidente, al no gustarle esto, porque era su iniciativa o era ya el dictamen que había dado o había sucedido por la iniciativa preferente, lo que estamos viendo es que al no gustarle simplemente intervino. Desconociendo, por cierto, además, absolutamente, eso no sería lo importante. Lo malo es que la gente que le ayuda no le haya comentado. Y bueno, en la materia de amparo, pues las suspensiones, sobre todo en este caso, las que son de carácter inicial, pues, o sea, digamos que las suspensiones provisionales, pues tienen esa condición de que se dan de inmediato y el presidente empezó a señalar una serie de irregularidades. Luego siguió durante definitivamente fuera de lugar. No porque no pueda acudir a la corte y reclamar en derecho lo que corresponda, sino porque me parece a mí que en la carta pues hace una relatoría donde involucra a gente que, bueno, a su decir pudiera tener alguna participación en esto, señala otra vez, ataca, y lo grave es que de repente en nuestro país vayamos a tener que estar resolviendo las cosas en los juzgados, en los tribunales, a partir de si al presidente le conviene o no. Es hora ya de hacer pues una observación fuerte que pueda realmente parar esta intervención del presidente en otro poder, en donde nada tiene que ver. Es increíble lo que está pasando. Y por supuesto daña la certidumbre en nuestro país del Estado de Derecho. Por supuesto, se objeta todo aquello que pudiera llegar a ser pues la confianza para que puedan invertir en nuestro país y generar empleos otras personas, y no solamente en materia que tiene que ver con la industria eléctrica y la energía. Por supuesto que además ya le habíamos dicho, se había pues anunciado desde la intentona, desde que se presenta en Cámara de Diputados la iniciativa preferente, luego cuando se dictamina y se manda al Senado, ya habíamos dicho que esta iniciativa iba a sufrir pues condiciones que lamentarían ellos por parte de la Corte porque es verdaderamente inconstitucional. Y se está dando la prueba. Por cierto, el grupo parlamentario del PAN, junto con otros grupos, ya se firmó lo que sería, digamos que el recurso para presentar la acción de inconstitucionalidad. Lamentamos mucho y exigimos al presidente con toda firmeza que se retire de participar en las mañaneras, que deje de atacar a los jueces federales. Por supuesto que aplaudimos cuando sale esta agrupación de magistrados a nivel nacional y dicen y recalcan que su lealtad está para la Constitución y para las leyes que les toque a ellos interpretar. No aceptamos otra intervención. Me parece a mí que el presidente quiere volver el país de un solo hombre y eso no lo podemos permitir. Lo tenemos que evitar a toda costa. Muchas gracias, senador. Senadora Gálvez, si nos hace el favor. ¿Nos escuchas, Xochitl? Saludo a todos los medios de comunicación que están conectados en este puente. Y bueno, pues para mí sí es preocupante y desafortunado que el presidente de la República embista contra el Poder Judicial, pero especialmente contra un juez, porque realmente son varios jueces los que han dado una suspensión provisional, no hay que perder de vista. Y la audiencia es esta embestida tenga que ver para que retire la suspensión que puede pasar a definitiva el próximo 18 de marzo, porque así le asiste la razón. Se queja que lo hizo unas cuantas horas después. Bueno, pues en el Senado de la República
aprobamos una reforma a la ley de la industria eléctrica sin ningún análisis de por medio. El dictamen se circuló el fin de semana, domingo para ser precisa. El lunes se convocó a una reunión donde no se pretendía aprobar esta iniciativa hasta que hiciéramos un parlamento abierto, y la idea pues era justamente que los diputados y que los senadores en este caso conocieran de las posibles inconstitucionalidades que había en esta iniciativa. Por lo tanto, quienes son responsables de alguna manera son los senadores de la oposición, o más bien del gobierno. Nosotros de la oposición hicimos nuestro trabajo, que no estudiaron lo que estaban aprobando. Entonces, es obvio que se les advirtió que esta iniciativa tenía serios problemas en materia de constitucionalidad, especialmente en competencia eléctrica, en medio ambiente, en salud, entre muchas otras cosas. Lo que está haciendo el juez con los elementos que en un amparo van, que eso es lo que tiene que estudiar el juez, el quejoso presenta el amparo y presenta una serie de elementos que al juez le puede llevar 3, 4 horas leerlo, analizar y proteger los derechos del quejoso. El amparo justamente está diseñado para abusos, para protegerte de los abusos de la autoridad que en este caso está existiendo. Preocupante, porque en el pasado veíamos cómo los jueces eran amenazados por los criminales, ¿no? Y nos preocupaba. Lo que no me parece adecuado es que hoy los jueces sean amenazados por quien los tiene que respetar. Hay que proteger a los jueces. Hay que apoyar a los jueces en este momento ante este embate tan serio y tan grave que están recibiendo nada más ni nada menos que del Poder Ejecutivo. Me preocuparía que mañana salgan con investigaciones falsas o simplemente con señalamientos para quitarle autoridad al juez. Insisto, el juez solo hizo su trabajo y su trabajo es proteger. Que dio un amparo amplio. Lamento que muchos no entiendan de qué se de la industria eléctrica. Dio un amparo amplio porque si solo amparaba a 2 empresas, esas eran las únicas que podían suministrar energía eléctrica a CFE y eso distorsionaba el mercado. El juez lo hace porque tiene que proteger a la industria, tiene que hacer que se respete lo que dice la ley y la Constitución. El SENACE está obligado a despachar la energía que sea más barata, no la energía de CFE, que además de cara, es contaminante. En la interpretación del juez, hay un daño a los derechos humanos de los mexicanos por la contaminación que se genera y por consiguiente el daño a la salud de los mexicanos. El juez está en lo correcto. Los derechos humanos son progresivos. Tú no puedes ir hacia atrás. Lo que ya avanzaste en reducción de contaminantes no te los pueden poner al día siguiente por voluntad del presidente. Entonces, yo sí creo que es lamentable. Como digo, los jueces siempre han estado en embates. En este caso, es muy delicado que el presidente no respete la división de poderes. ¿Por qué? Pues porque el presidente tiene mecanismos para intimidar a los jueces. Ya lo vimos en el pasado lo que se ha hecho. Se quejaban de que el gobierno priista usaba estos mecanismos para intimidar. Si hay corrupción, de una vez por todas que el presidente la denuncie, pero no puede seguirlo queriendo resolver simplemente con un periodicazo que además, o con una mañanera en contra de sus adversarios políticos. Entonces, yo le exijo al presidente como otro poder, con todo respeto, que acepte que en este país hay división de poderes y su carta es intimidatoria para el juez. Sergio, si me permites agregar solo un comentario. Yo he visto, bueno, todos hemos leído y escuchado
que el presidente se duele de la rapidez con la que actuó el juez. Y bueno, me parece a mí que en materia de amparo, precisamente lo que se trata, y sobre todo tratándose de la suspensión provisional, lo tiene que hacer de manera inmediata, porque si no, pues simplemente el asunto se quedaría sin materialidad e inmediatamente después podría ser sobreseído si no lo hace de esta forma. Por eso él cuando dice, lo resolvieron en 24 horas, porque así lo tiene que resolver, porque de eso se trataba. Para eso es precisamente la obtención de un amparo y se declara la suspensión provisional. Vendrá luego el fondo del asunto, el que se tiene que estudiar con, bueno, profundidad, con exhaustividad, todo lo que tenga que ver ser la materia. Pero en este momento no se puede acusar a un juez por aplicar lo que en materia de amparo corresponde. Que el amparo se conceda de inmediato para que luego en materia a la hora que pueda esto estarse ejerciendo. Así que me parece que se actuó de manera adecuada en términos de lo que la ley en nuestro país establece. Gracias. Muchas gracias, senador. Tenemos una serie de preguntas. Voy a poner primero las que son relacionadas con el tema y después vuelvo a mencionar las otras. Gerardo Cedillo nos hace dos. La primera es sobre el tema. Dice, hoy el presidente insiste en mandar una carta al ministro presidente de la Corte para revisar la actuación del juez y de jueces y los amparos contra la ley eléctrica. No respeta el equilibrio de poderes. ¿Se extralimita o está en su derecho? ¿Qué opinan ustedes? Y si va por una reforma constitucional, ¿cambiaría en algo la retroactividad? Es decir, los contratos vigentes. Bueno, ese es un asunto que no tendría que ver precisamente con aplicar la retroactividad. Está claramente establecido que cualquier norma, y es parte de las razones por las que creemos que es inconstitucional esta ley, porque no podría afectarse en detrimento de las personas una discusión actual respecto a los derechos que hayan adquirido. Y por supuesto que el presidente tiene vías para recurrir una resolución judicial como la de este caso, si así lo quisiera hacer. Lo que no se vale, lo que no se puede permitir es que simplemente vaya a la mañanera y descalifique todo, porque además descalifica el Poder Judicial. Y yo aquí me subo un poco a lo que dijo mi compañera Xóchitl, el asunto que tiene que ver, ahora que venga, digamos que en la resolución de fondo, que no vaya a ser que este amedrentamiento, que es lo que hace, porque pone a todo el aparato del gobierno a querer empujar al sistema judicial, específicamente a este juez Juan Pablo Gómez, pues la verdad me parece que pudiera llegar a resultar dañino para la justicia mexicana, el que el presidente, con toda la fuerza que tiene, pues es el elemento más mediático que hay en nuestro país, nos guste o no, y al final de cuentas él no tiene ningún derecho de manifestarse así ni meterse contra el Poder Judicial. En todo caso, la vía legal ya existe, esa es la que debió de haber tomado. Senadora Gálvez. Pues el presidente tiene su secretaria de Energía, tiene que presentar los elementos que considere conveniente en la audiencia, si se va a llevar a cabo el 18 de marzo, simplemente el juez con mayores elementos sabrá si concede la suspensión definitiva. Tengo la impresión que el presidente está enojado porque se le echó a perder su celebración del 18 de marzo. Tengo la impresión que él pensaba hacer un evento tipo Lázaro Cárdenas, y pues eso es lo que tiene tan enojado y molesto, porque no entiendo su sobrereacción ante un hecho que de antemano sabía que iba a pasar. Yo no sé si lo sorprendieron, yo no sé si el señor Bartlett, que se ve que por lo que sabemos ya está cabildeando en la corte, con sus estrategias seguramente gangsteriles que solía usar en la Secretaría de Gobernación cuando fue secretario, le habían hecho creer al presidente que bastaba presionar al Poder Judicial para que esto pudiera caminar. Y bueno, ya lo platicaremos, pero todas estas cosas se están reflejando, pues obviamente, en las calificadoras. Este ambiente tan dañino para los negocios en México, me sorprende que mencione a una empresa de manera reiterada que es la que ha cometido actos de corrupción, pero lo que me sorprende es que no haya una sola denuncia penal o civil contra esta empresa por esos actos que el presidente
dice que se han llevado a cabo con esta empresa. Si el presidente tiene elementos contra la empresa que mencionó en la mañana, lo que debería de hacer es presentarlos ante un juzgado y revocarle los contratos a esta empresa. Estos contratos leoninos, que si los hay cláusulas de rescisión del contrato que él podría aplicar. Entonces, todo lo demás me parece que simplemente refieren a un gobierno absolutamente autoritario. La acumulación de poder del presidente es preocupante porque pareciera que siempre se sale con la suya. Por eso espero que el ministro presidente de la Corte, que acabamos de aprobar una reforma los días pasados, donde lo que buscábamos era fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Este es el momento en el que tienen que demostrar la capacidad de este Poder Judicial para ser independiente del Poder Ejecutivo. El presidente de la Corte, escuché que se quejó de la presión de la que fue objeto cuando Felipe Calderón intentó presionarlo. Bueno, pues ahora yo espero que el presidente de la Corte resista la presión del presidente de la República. Siempre habrá este tipo de presiones, pero yo tengo confianza que aquí, así como se resistió una vez, hoy se vuelva a resistir y se nos dé la razón a los que hemos argumentado con elementos suficientes. No quiero leerles ahorita lo que dice la Constitución, pero la Constitución es muy clara en el derecho de los mexicanos a un ambiente sano. La Constitución es muy clara en el tema de concurrencia, en el tema eléctrico y la libre competencia. Y eso es lo que el juez está interpretando y es lo que el juez, es su trabajo, interpretar la Constitución y darle garantía a los ciudadanos. Muchas gracias, senadora. Israel Aldave, dos preguntas sobre el tema. ¿Cuándo presentarán como bancada o bloque de contención la controversia ante la Corte para revertir la ley de la industria eléctrica? Sería la primera. Ya se firmó, ya se recabaron las firmas de todos los que vamos a participar de diferentes partidos. Y bueno, entiendo que eso estaría ya tramitándose por la gente que nos ayuda ahí. No sé en este momento, yo no podría saber si ya se presentó, pero si no sería cuestión de horas en todo caso. A ver, yo sí tengo un poquito más de conocimiento del tema. Justamente recabamos las firmas porque tuvimos una reunión presencial y como saben, esta acción de inconstitucionalidad tiene que ir la firma física de los que la estamos presentando, pero hay un grupo de trabajo de los diferentes partidos dando todos los elementos técnicos para que podamos tener la razón que sentimos que nos asiste la razón, pero obviamente no queremos cometer ningún error de técnica jurídica para que haya los suficientes elementos en este documento que hagan que la Corte pues acabe dándole la razón a los senadores de oposición que sentimos que esta reforma viola varios preceptos de la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado. Entonces, yo diría que toda esta semana se va a trabajar en los detalles para que tenemos todavía 2 semanas más, 3 semanas más para poderla presentar. Muchas gracias, senadora. También Israel Aldave pregunta, ¿cómo respaldarán desde el legislativo al juez o al resto del sistema judicial ante las críticas e intimidación de Andrés Manuel con las que no respeta la división de poderes? Pues yo de entrada le digo al juez que es tiempo de ser valientes. Mi más sincero reconocimiento, no lo conozco, no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto, pero que resista cualquier tipo de presión. Trátese de quien se trate, tanto del presidente como de algún interesado que quiera que resuelva de manera inadecuada. El juez tiene que resolver conforme a derecho, conforme a la Constitución. Entonces, ojalá todos los mexicanos respaldemos a este valiente juez, que son varios, por cierto, pero el presidente la agarró contra uno, contra el primero que emitió la resolución, y eso habla de un profundo desconocimiento, creo que del presidente, sobre el tema del amparo y sobre el por qué, lo que él decía en la mañana, por qué dio una suspensión amplia,
por lo que expliqué, para mantener la competencia en el sector eléctrico y no distorsionar el mercado. Esto es un tema tan técnico que por eso insistíamos que era algo que había que estudiar, no nomás legislar al vapor. Yo quisiera agregar, bueno, el reconocimiento al juez y a todo el sistema judicial. Es momento de resistir, de verdaderamente hacer valer su verdadera independencia como un poder diferente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Lamentablemente esto no se da en el Poder Legislativo. La prueba de ello es precisamente esta ley de la industria eléctrica que fue reformada prácticamente en unas cuantas semanas, con una implicación enorme y con la aprobación, por supuesto, de senadores y diputados, pues que lo que muestran es su sumisión. Ojalá en el Poder Judicial garanticen verdaderamente lo que se necesita para los mexicanos, el verdadero ejercicio de la impartición de justicia, la justa, expedita sí, pero la justa, la que le conviene a nuestro país. Gracias, senador. Víctor Mayén pregunta si recordarán cuántos senadoras y senadores firmaron ya la acción de inconstitucionalidad, el número. No tengo el número, pero por lo menos los del grupo parlamentario del PAN que estuvimos ahí, ya la firmamos, ¿no? Varios del PRI, algunos de MC, y seguimos recolectando las firmas, pero sí vamos a tener las firmas necesarias. Gracias. También Víctor Mayén pregunta si ven persecución desde el Ejecutivo Federal contra el Poder Judicial y si AMLO está buscando implementar un Estado absolutista. Definitivamente sí. Definitivamente se ve un asunto en donde lo que no le gusta lo ataca y a partir de señalamientos sin fundamento, pues acusa a todo el que a él se le ocurre acusar. En la carta de hoy vemos con claridad, en la que lee hoy, que mete cosas que no tenía por qué meter. Incluso menciona a exministros de la Corte que nada tienen que ver con este asunto. Entonces, lo que está generando es un clima de linchamiento hacia el Poder Judicial, como si solamente estos jueces que se atreven a impartir la justicia como es debido, bueno, pues estuvieran, digamos que coaccionados, que estuvieran asociados, que estuvieran involucrados o que ocuparan jueces corruptos. No le toca al presidente, en todo caso, hacer este tipo de señalamientos. Es gravísimo porque afecta en absoluto la separación que debe haber en un espíritu democrático en nuestro país de poderes. Así que me parece a mí que sí, que claro que quiere intimidar, claro que quiere volverse esto como un Estado absolutista donde sea de una sola persona. Y eso para México es una terrible noticia. Senadora. Pues yo sí considero que el autoritarismo del presidente ya raya en algo totalmente indebido. Presionar a un juez en funciones me parece muy grave. Me parece gravísimo y ojalá el presidente ministro de la Corte mande un mensaje todavía más fuerte del que mandó el fin de semana, que fue ya un mensaje claro, pero creo que lo que pasó hoy en la mañana, exponer a un juez de la manera que lo está exponiendo, no solo peligra la integridad del juez, porque sí puede haber alguien que crea que el juez está actuando de manera indebida, alguien que no tenga conocimiento de los elementos que están en ese amparo, alguien que no tenga claridad, pues sí puede haber un problema de seguridad del juez. Me preocupa su seguridad, eso lo digo aquí como senadora de la República y ojalá se le garantice su seguridad. No me imaginé yo vivir esto que estoy viviendo. Yo de verdad pensaba y veía que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría representar una esperanza para mexicanos, pero hoy puedo afirmar que cuando las cosas no salen como él quiere, o que él sabe perfectamente que tenía que haber cambiado la Constitución primero antes de presentar esta iniciativa, pues parece que lo descontrola al grado de verle un rostro en la mañanera totalmente de enojo, de coraje, y yo creo que él necesita mesurarse y entender que los mexicanos tenemos instituciones
que tendrán que resolver conforme a derecho. Insisto, si realmente hay abusos en el pasado, que los consigne, que presente las pruebas, no solo los dichos, para que se castigue. También le mando un abrazo al exministro Cosío, que fue de alguna manera señalado, y yo creo que si hay un personaje que ha sido honesto, transparente, capaz, es este ministro, el exministro de la Corte. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar al presidente de desacreditar a todo aquel que lo critique. Se ve que el presidente solo le gustan los halagos, no le gustan las críticas. Y a veces hay que escuchar las críticas también. Muchas gracias, senadora. Rubén Feital, vamos a pasar a otros temas, senadores, senador y senador. Rubén Feital, estás conectado, tienes la palabra, por favor. Buenos días, senadora. Buenos días, senador Sergio, compañeros. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la regulación del cannabis con varios cambios con respecto a lo que habían aprobado en la Cámara Alta. Uno de los principales pues fue que dieron marcha atrás, frenaron la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y ahora estas funciones se las dejarán a la Comisión Nacional contra las Adicciones. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Van a aprobar estos cambios? ¿Los van a modificar? Y sobre todo tomando en cuenta que pues tienen de plazo hasta el próximo 30 de abril. Entonces, pues, ¿qué va a pasar al respecto con este dictamen? Gracias. Su servidora apoyó este dictamen en la Cámara de Senadores. Sí es preocupante nuevamente que no se quiera gastar un peso del presupuesto público en temas que no sean el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Y se pretenda resolver un problema, o sea, la venta legal de la cannabis. Yo no estoy tan segura que a la institución que le están encargando tenga ni el presupuesto ni los mecanismos para llevarlo a cabo. La CONADIC es la responsable de prevenir las adicciones. No la veo autorizando este tipo de permisos. Entonces, habría que analizarlo. Yo de entrada no puedo dar una postura. Habría que estudiar qué implicaciones tiene y en ese momento daría mi opinión. Sigo pensando que es positivo regularla, pero si no hay los recursos para su regulación, pues el problema va a ser que se haga un desastre y lo que tengamos pues es algo que no es lo que buscábamos regular. Yo, si me permiten, lo único que señalaría es que es un tema en el que, por la importancia que tiene y porque abarca, por supuesto, necesariamente la opinión de todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado, no podríamos en este momento fijar una postura. Evidentemente tendrá que someterse a un análisis profundo y a partir de lo que el grupo Gracias, senador. Marta Martínez, sobre las calificadoras, luego de que 3 de ellas bajaron y economía, ¿es el momento propicio para este tipo de propuestas? Pues me parece lo primero decir que me parece una propuesta verdaderamente desafortunada. Segundo, no es el momento propicio. Y tercero, las calificadoras van a seguir haciendo este trabajo. Lo van a hacer porque tienen, por supuesto, en la tener que ir haciendo su trabajo. No sé qué es lo que contenga la propuesta del senador Monreal, pero sí sé que en el año 19, cuando el senador Jara quiso hacer una propuesta similar, rápidamente él la atacó y dijo que no se debía de hacer. Incluso el presidente también se manifestó en contra de esa discusión. Extraño
que ahora que, bueno, las cosas desafortunadamente no van bien en materia económica para México, entonces se quiera regular, se quiera, para mí es tapar el sol con un dedo, cuando las calificadoras lo que hacen es algo que abona a este gobierno, a pesar de que dicen que son honestos. Senador. Este gobierno quiere el dinero de los neoliberales, pero sin ellos, sino con sus propias reglas. Y una empresa que va a venir a invertir en México tiene que ver cuál es el grado de riesgo de su dinero. Yo lo que tengo entendido ahorita es que muchas empresas de la industria eléctrica ya le dieron la vuelta a México, ven como un destino de inversión, justamente porque el riesgo de venir y que te cambien las reglas del juego es muy alto. Y eso pues sí va a afectar primero de entrada de inversión. Y las que quieran venir, pues tienen que escuchar a las calificadoras para que sepan qué tanto peligro tiene el dinero que inviertan. Entonces, una de dos, pueden decidir que no haya calificadoras, lo cual va a ser muy difícil, pero pues también la consecuencia es que entonces no habrá inversiones, porque pues si no quieres darme información para que yo sepa cómo está trabajando tu gobierno, pues entonces no voy a este país. Así de sencillo. Los capitales van donde tienen confianza. México no les da confianza, pues no van a venir. ¿Eso qué se refleja? Pues desempleo. Eso se refleja en otros temas que desafortunadamente los mexicanos los van a sufrir porque el gobierno no tiene el dinero para hacerlo. Si fuéramos un gobierno rico, con miles de millones de pesos para invertir en todo lo que necesitamos, en salud, en infraestructura, pues está bien, ciérrale la puerta. Y también puedo decir, no que este era el gobierno más transparente, no que vinieran a revisarnos, que hubiera un escrutinio público de lo que se hace, no que esa era la lógica del gobierno actual, pues no. Lo que pasa es que ya les dolió que pues a nivel internacional no estén bien calificados opciones que toman. Muchas gracias, senadora. Claudia Flores Barreto, estás Ya, senadores, preguntarles sobre el asunto que esta semana tenemos entendido se va a someter a votación del pleno. ¿Cómo van a votar el PAN y el bloque de contención? ¿Entiendes? ¿Se pudo satisfacer algunas de de búsqueda por parte mucho, de la Fiscalía General de la República? A mí me gustaría saber cómo perfilan el voto, si va a ser un voto dividido del PAN, del bloque de contención, o cómo van a plantearse este asunto esta semana. Y por otro lado, también preguntarles, entiendo por su posición respecto a las calificadoras. Clau, se nos cortó. ¿Sí me escucharon? Claudia. Lo de las calificadoras nos quedamos a la mitad. Les preguntaba yo de las calificadoras que si este planteamiento, si esta iniciativa se hace realidad, evidentemente el PAN estaría rechazándolo con su voto en contra. Se buscaría también que el bloque de contención lo rechazara. De todos modos, entiendo que pues sería una modificación en la ley secundaria que a Morena le alcanza su voto para sacarla adelante también. Gracias. Adelante, Xochitl. Respecto a lo de la fiscalía, lo que yo entiendo es que en la gran mayoría de los temas estamos de acuerdo y iríamos a favor. Había algún par de cosas que el pasado jueves se seguían negociando. Quien está llevando por parte de nosotros es Indira y Damián Cepeda, y se estaban buscando construir algunos consensos, sobre todo en materia de víctimas, que ahí originalmente nuestro voto sería en contra. Si se corrige y si se resuelve los temas que hemos puesto en la mesa, pues podríamos acompañar, pero de eso va a depender las últimas negociaciones que se estén haciendo durante esta semana. Y entiendo que por eso se sacó de la aprobación el pasado jueves, porque no había los consensos. Y también celebro que en este caso, no obstante que Morena tenga los votos para sacarla,
pues sí sea importante la opinión de la oposición, que lo único que hemos querido es que se construya una ley que sea realmente mucho más funcional que la que aprobamos hace 2 años, que por lo que he visto, pues no funcionó porque se hizo un poco al vapor. Entonces, bueno, sería. Y sobre las calificadoras, pues yo creo que no acaban de comprender cómo funciona el mercado de dinero a nivel internacional, de verdad. O sea, a ver, es dinero de los privados que van a ir a invertir en un país y que necesitan una referencia. Eso es lo que hacen las calificadoras. Y esto se regula con el mercado. Por eso han tenido tanto éxito las calificadoras, porque si las predicciones que hacen sobre el país se cumplen, el grado de riesgo es lo que le cuesta a un inversor venir a México. Y ya saben que hacer un proyecto tiene un alto grado de riesgo, pues lo cubren. Pero si les ponen que hay un bajo riesgo y luego ese riesgo se incrementa de manera brutal y no se lo advirtieron a los inversionistas, pierden la confianza de los inversionistas. Entonces, no es a contentillo del presidente, es realmente con criterios técnicos de qué tanto corro riesgo yo de poner mi dinero en un país que no respeta el Estado de Derecho, porque lo que está haciendo el presidente al no respetar la Constitución es subir el riesgo país, porque pues yo no voy a ir a un país donde no sé qué va a pasar el día de mañana. Eso es lo que el presidente tiene que reconocer, más que estar haciendo leyes para regular este tema. Lo que tiene que reconocer es que han tomado decisiones que afectan el grado de inversión del país. Senadora, Vero Macías me pide si puede abundar un poco más sobre la información que tiene de las empresas que ya le dieron la vuelta a México, las empresas de inversión eléctrica. Pues yo lo que he estado escuchando es que muchas empresas, a ver, en Estados Unidos se abrió la inversión a las energías limpias, pero se abrió de una manera brutal en todo el país. Viene una política de reconversión de hidrocarburos a energías limpias. Lo que yo tengo entendido es que estas empresas se están volteando a otros países que tienen una apertura fuertísima hacia las inversiones a las energías limpias y no van a estar batallando en México. Se han pospuesto muchísimos proyectos que había en materia de energía solar y materia eólica porque no hay permisos, porque simplemente la CRE no le da entrada a sus estudios y ya se empezaron a desesperar. Cuando tienes otras oportunidades en otras partes del mundo, pues volteas esas partes del mundo y eso te lo puede decir la Asociación de Empresas en la Industria Eólica y Solar. Se han parado de tajo las inversiones, los capitales ya no lo ven con buenos ojos lo que está pasando por 2 razones, por el cambio de reglas y otra, por la lentitud del gobierno de aprobar estos proyectos, porque no hay intenciones de aprobarlos, porque se está beneficiando a la CFE. Entonces las empresas se están yendo. No te puedo dar hoy nombres, pero pues los investigo y te puedo decir qué empresas dejaron de invertir, pero son varias. Gracias. Leti Robles de la Rosa, tienes la palabra, estás conectada. Buenos días, senadora. Buenos días, senador. Son básicamente 2 preguntas. La primera, usted, senadora Xóchitl, hablaba hace un momento del posible camino que podría llevar esta hasta ahora hipotética regulación mayor de las calificadoras anunciada ayer por Ricardo Monreal. Actualmente ya la ley las regula y actualmente ya les castiga el conflicto de intereses, que es lo que ayer hablaba el senador Monreal. Usted hace un momento decía que podría ser el camino de cancelar la participación de ellas en México. ¿Esa sería la única alternativa, senadora? ¿No hay una tercera alternativa de que no necesariamente sea la cancelación, sino una regulación muchísimo más estricta? Y la segunda pregunta que les quiero hacer es, ya mañana empieza el Senado el proceso legislativo para aprobar o para avalar la minuta de la Cámara de Diputados que crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. Y esta minuta, bueno, una de las cosas que trae
es que todos los mexicanos vamos a tener que dar nuestros datos biométricos para que se nos autorice a utilizar un teléfono celular. Me gustaría saber cuál es la posición del PAN, dado que este tema ya fue también discutido en Cámara de Diputados. Muchas gracias. Yo, si me permiten, empezaría por la segunda, la que tiene que ver con estos datos. Hay que ver los alcances que tienen, los fines para que se persigue en esta iniciativa, en este ofrecimiento de datos personales, biométricos y todo, a un sistema que hasta este momento pues no se justifica plenamente el por qué tendría que hacerlo para poder, en todo caso, estar en condiciones de si esto va a servir para algo, si es en abono a los mexicanos o simplemente es una herramienta de control más como las que ha planteado este gobierno, que más pareciera que fuera encaminado a eso. Y en todo caso, a partir de ahí, ver cuál sería la garantía para que no los datos, sobre todo los biométricos de los usuarios, que sabemos que son decenas de millones de personas en nuestro país, pues anden por ahí rodando para todos. Entonces, habría que revisarla bien, ver cuáles son los alcances y en todo caso ya poder fijar una postura al grupo una vez que pues hayamos tenido todos la oportunidad de conversarlo hacia adentro. A ver, respecto a las calificadoras, yo insisto que quien regula las calificadoras, aparte de los temas legales, de la información, del conflicto de interés, que eso está perfectamente regulado a la ley, es el mercado. Si una calificadora da información falsa, quien la castiga es el mercado. O sea, el mercado regula a las calificadoras de alguna manera en la certeza y en la confiabilidad que le ofrecen de información a los inversionistas. A eso me refiero yo. O sea, no conozco cuál vaya a ser la iniciativa o qué pretendan hacer. Cerrarle la puerta, pues es cerrarle el dinero a la inversión. Tendría que leer la propuesta de ellos, pero para mí la regulación es la propia del mercado y la certeza con la que emiten la información. Ellos lo que quieren es que sus clientes, los que les pagan por esto, pues de alguna manera tengan la información más precisa. Y lo que el gobierno tiene que pues, es ser abierto y transparente. O sea, en este momento México no está siendo bien calificado por varias razones, sobre todo por el cambio de reglas cuando ya trajiste tu dinero. Nosotros invitamos a los inversionistas a venir a México, nosotros les abrimos la puerta. Ellos vinieron porque había unas reglas del juego. Cambian esas reglas del juego, pues te cambia tu riesgo país. Ni modo, no te gusta, pero pues el dinero es de otras gentes. Entonces yo no podría decirte cuál sería el tercer camino. Yo no haría mayor regulación, más que la que tienen en cualquier país del mundo, pero pues habría que ver qué tipo de regulación propone el senador Monreal. Y respecto a lo segundo, el día de mañana tenemos una primera reunión de carácter técnico. No es todavía para dictaminar nada, ni mucho menos. Yo he estado trabajando con una propuesta. Lo que se busca son dos cosas. Evitar el robo de celulares y que se vendan en el mercado negro, y eso hay un mecanismo ya para hacerlo, y la extorsión telefónica. La idea es que el registro es algo oneroso económicamente, poco confiable, y al final los delincuentes no se registran. Entonces, el día de mañana vamos a analizar una propuesta en la que hemos estado trabajando como una alternativa a este registro nacional. Porque otra vez se pretende que el IFT lo haga y no tiene los recursos para hacerlo. Y nuevamente, los delincuentes no van a ir a registrar sus celulares para delinquir. Entonces, yo lo que creo es que vamos a empezar a criminalizar a personas que de buena fe le sacaron un celular al hijo y la mamá está registrada. Resulta que la mamá la van a acusar de extorsionadora cuando el hijo quién sabe para qué utilizó el celular. Entonces, lo que mañana vamos a discutir son soluciones con sistemas expertos, con tecnología, porque es muy fácil detectar a alguien que extorsiona. Mira, si el teléfono es de prepago, si solo salen llamadas y tú le cambiaste el chip más de 2 veces en un día, pues es algo que no está sucediendo normalmente. Y si además hiciste 300 llamadas de ese celular de salidas a número consecutivo, pues es claro que es muy posible que tu teléfono esté usando para extorsionar. Entonces, creo que
Ahí hay información interesante, se ha estudiado el tema y hay la posibilidad de resolverlo de otra manera. Entonces, para eso es mañana la reunión técnica. Es una reunión de carácter técnico para poder analizar otras opciones aparte del registro. Eso es lo que yo tengo entendido por parte de la presidenta de la comisión. Gerardo Cedillo nos había dejado otra pregunta. Dice, sobre la negativa del gobernador Antonio Echeverría de Nayarit de dar el dinero que se necesita para las elecciones del 6 de junio, ¿qué opinión les representa? Me parece que es grave que de repente no se pueda garantizar la ejecución de un proceso democrático en nuestro país. Simplemente eso, habría que decirlo y habría que ver en todo caso cuál va a ser la forma en la que se garantice la buena realización del proceso pues, electoral allí. Para finalizar, ya les prometo la última, dice Ricardo Salustio, si tienen conocimiento de que haya habido alguna implicación internacional, sea con el Tratado de Libre Comercio o algún otro tipo internacionalmente por la ley de la industria eléctrica. Con eso terminamos. Yo no, pero entiendo que lo que ya dijo la senadora Gálvez, que efectivamente hay empresas que están analizando muy bien qué va a pasar y en todo caso estarían direccionando sus inversiones hacia otro lado. Si eventualmente esta ley pues se llega a concretar, o sea, se materializa en nuestro país. Yo lo que escuché es un comentario en la reunión de la Comisión Nacional Bancaria de un personaje muy influyente en Estados Unidos que dijo que se está estudiando la posibilidad de ponerle aranceles a los productos que se fabriquen con carbón o aquellos países que no hagan o tengan iniciativas a favor del medio ambiente. Entonces, ese tema se abordó en esta reunión y creo que ese es algo que México podría enfrentar muy pronto, que son impuestos por no tener políticas favorables al medio ambiente, y eso lo he advertido desde hace semanas y creo que por ahí puede caminar. Senadora, senador, muchísimas gracias. Es todo por Gracias a ustedes. Los estaremos convocando, compañeros, para el día de mañana. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, muy buen día a todos.